Dios les bendiga en este día. El inventario de tu vida es el tema que vamos a ver, donde vamos a analizar caminos que nos preguntan qué está pasando, por qué no me salen las cuentas de mi negocio, por qué tengo tanto acumulado en mi mente, por qué pierdo amistades, por qué no tengo una buena relación, por qué... Y surgen preguntas a varias direcciones en nuestra vida. Y es lo que vamos a estar inventariando, viendo qué sirve, qué no sirve. Amén. Por lo regular, siempre queremos hacer un inventario cada fin de año para empezar y decir año nuevo, vida nueva. Por lo regular, ¿verdad que sí? Pero realmente en nuestra vida o en la vida se van juntando experiencias y algo que pareciera como un imán que va sacando recuerdos de nuestra memoria y seleccionando eventos que pareciera un juego de decepciones, de gozo. Esta colección son momentos que debemos inventariar o separar. Y cuando hacemos el inventario de nuestra vida encontraremos joyas, recuerdos preciosos, pero también encontraremos obstáculos, errores, pecados que debemos ser removidos, que debemos quitar. Vamos a ver las escrituras. Y aquí vemos a la mujer samaritana. Que la mujer samaritana era de un pueblo despreciado por los judíos, separado por distintas razas, culturas o condición moral, etc. Te invito a que investigues del pueblo samaritano. Dice la palabra de Dios en Juan 4:29, venid ved a un hombre, dice la samaritana, que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Qué te ha dicho a ti Jesucristo? Ella se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros este día nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo y nos va a empezar a remover en nuestra mente todos esos recuerdos, todos esos pecados y vamos a separar lo bueno y lo malo en nuestra vida. La mujer samaritana contó de inmediato su experiencia a otros que tuvo con Jesús, sin importarle su reputación, y muchos aceptaron su invitación y fueron al encuentro de Jesús. Ella despertó a una vida nueva y mejor. Fue tal el efecto de su testimonio que muchos de aquellos samaritanos salieron y fueron a ver a Jesús al pozo. Interesante, ¿verdad que sí? Cuando venimos a los pies de Jesús y rendimos el corazón, es porque las malas acciones no nos dejan vivir, porque se van acumulando hasta que llega el momento o que llega la gota que derrama el vaso. Nuestro Dios toma la acción, porque ya no podemos solos y pedimos la ayuda. Entonces casi le decimos, analízame Señor, enséñame en qué estoy mal Señor, porque el pecado no me deja vivir y no sabemos por dónde empezar a cambiar de vida. Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis más íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Qué quiere decir? Ayúdame Dios a hacer un inventario personal. Ayúdame Dios a separar lo bueno y lo malo de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y hay más versículos que dice la palabra de Dios, inventario, no con esa palabra, pero aquí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, santifícame por completo, dice, y el mismo Dios de paz me santifique por completo. En 2 Corintios 13:5-29, examinémonos a vosotros mismos, dice, si estamos en la fe de nuestro Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 1 Corintios 11:27, examinémonos cada uno a sí mismo, cada uno de nosotros. Nadie va a venir a decirte, esto mira, quítalo de tu vida, esto ponlo, sino uno mismo se tiene que examinar, separar qué uso, qué no uso en mi vida, inventariarnos cada uno de nosotros mismos.
cuando se hace un inventario de un negocio o de unas posesiones que tengamos, de cosas, cuando se enfrentan a la realidad, cuando nos enfrentamos a la realidad, si hay ganancias o hay pérdidas, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a ver qué cosas tenemos escondidas entre las cosas útiles. ¿Por qué no está funcionando nuestra vida o nuestro negocio? Porque a veces no sabemos administrar y hacemos mal uso de los recursos que tenemos. Entonces hay que hacer una lista y ordenarnos, hacer un CARDES que llaman. Es un documento para administrar la mercancía. Así tenemos que nosotros administrar nuestra mente, nuestro corazón. Así que es necesario cambiar un chip, cambiar nuestro chip, nuestra memoria. La mente empieza a ver qué es útil y ver qué estorba. Nuestra mente, automático. Cuando ahorita ya nos dimos cuenta de que hay que hacer un inventario y vamos a ver qué estorba, qué es bueno, qué utilizamos o qué no utilizamos. Aleluya. Entonces, lo que sigue después empezamos a preguntarnos. Y si vemos aquí, dice, después de empezar una relación con Jesús, ¿por qué tengo que regresar al pasado para examinar mi persona interna? Cuando hacemos un inventario de nuestra vida, tenemos que echarnos un clavado a nuestro interior, a nuestra mente, a nuestro corazón, de nuestro pasado, desgraciadamente, porque a veces son las cosas que nos están dañando o lo que nos está provocando ese mal que tenemos o ese fracaso donde estamos. En 2 de Timoteo 1:8 nos dice: bien, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Aquí es cuando ya nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y nos cambia nuestra vida. Pero ahora ya somos cristianos y no queremos pensar en nuestro pasado. Pero aquí nos dice Pablo que no te avergüences del testimonio. Dice, de nuestro Señor, pero también ni de mí, preso suyo. No te avergüences de compartir la palabra de Dios. No te avergüences que Cristo te cambió, cómo eras antes y cómo eres ahora. Participa con otros hermanos en Cristo del Evangelio. Ir cambiando, ir salvando almas para Cristo. Amén. Dios permite que regresemos al pasado y es su Espíritu Santo que nos hace ver lo que estamos pasando para no volver a cometer los mismos errores. Pero Dios dice, como muchos hermanos dicen, pues sí, todas las cosas son hechas nuevas. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué tengo que regresar al pasado? Ya dijimos por qué. Para dar testimonio de que Cristo nos cambió. Amén. Y vamos a ver este ejemplo de la mujer samaritana que Dios nos da para recordar que no volvamos atrás. Y también vamos a ver otro ejemplo del hijo pródigo. Y otro ejemplo que hay varios ejemplos en la palabra de Dios de testimonios de hermanos como Saulo de Tarso, etcétera, que Cristo los cambió. Amén. Y aquí vemos, esto es porque el Señor es el que produce en nosotros, en cada uno de nosotros. No es el hermano que te habló de Cristo, no soy yo, no somos nosotros mismos, sino que dice la palabra de Dios que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que pone en cada uno de nuestros corazones el amarle, el ser diferentes. Filipenses 2:13. Entonces viene otra pregunta. Dice, ¿por qué debo ser inventariado? Esto nos ayudará a ver dentro de nosotros mismos y a tenerlo en cuenta. Hay dos respuestas para esto.
Y aquí vamos a ver los talentos y los dones. La primera es para estar más organizado, para utilizar nuestros talentos. Y vemos un versículo en Mateo 25, 14, 29, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. La segunda respuesta, ¿por qué debo ser inventariado? ¿Por qué debo apartar lo bueno y lo malo de mi vida? Dice la segunda respuesta, para estar más organizado, para utilizar nuestros dones que Dios nos da como Él quiere, dice en 1 Corintios 12, 7, 11. Como Él quiere, dice que Él nos da dones, nos da palabras de sabiduría, palabra de ciencia, fe por el mismo Espíritu y otros dones de sanidad, etc. Pero dice al final, a cada uno en particular como Él quiere. El Señor nos lo da como Él quiere, nos va a dar esos dones. Y en Mateo 25, 29 regresamos a los talentos, porque hay que tener mucho cuidado. Si tú tienes un talento, un don, también se te puede quitar. Dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Cuidado, cuidado, hermanitos, cuidado. Si tú me estás oyendo, me estás viendo, ten mucho cuidado. Si tienes un don y no lo utilizas, pues te invitamos a que lo practiques. Y por último, en 1 Corintios, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Que no te preocupes, el Espíritu de Dios es el mismo. Lo que sigue, como al principio habíamos dicho, pues al hacer un inventario personal van a surgir muchas preguntas. Y vamos a ver aquí algunas de ellas en esta Filmina, en esta imagen. Aquí vienen algunas. Si tú quieres tenerlo, leerlo, pues mándame un correo electrónico y con mucho gusto te pasamos este estudio. Más adelante vamos a ver estas preguntas y aquí nos hablan y nos dice ¿qué vas a descubrir si haces un inventario de tu vida? ¿Qué descubres? Pues muchas preguntas, como hemos dicho, que vemos aquí en esta imagen. Bueno, si alguna vez has planteado hacer un inventario de tu vida, alejarte un poco y estudiar tu situación actual, tus anhelos y cómo has llegado hasta aquí, ¿qué te han pedido realizar tus sueños, objetivos? ¿Qué estás haciendo mal? Posiblemente en mitad de este inventario te habrá surgido algún pensamiento externo y te hayas desviado de este propósito. Voltea acá. La mente es muy traicionera y habla demasiado, tanto que nos impide pensar y valorar nuestros talentos o nuestros dones. Nos traiciona nuestra mente y no valoramos lo que tenemos o lo que somos. Entonces aquí vamos a ver 6 puntos, las herramientas que podemos usar. Primer punto, objetivos. Segundo punto, valores. Tercer punto, propósito. Cuarto punto, situación actual. Quinto punto, conexión. Sexto punto, estrategia. ¿Cómo hacer un inventario personal? No descuidando nuestro don que Dios nos ha dado. El primer punto es objetivo, ¿eh? Y aquí en objetivos vemos que tenemos que tener relaciones personales. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué relaciones son más importantes para mí? Son las preguntas. ¿Qué cualidades habrían de tener mis relaciones ideales? ¿Cuál es el objetivo último de mi trayectoria, etcétera? Y aquí vienen otros incisos, ahorros. En tus objetivos debe de haber ahorro, el objetivo de tu hogar, tus posesiones, en la espiritualidad también, qué objetivos hay, tu salud, diversión, te diviertes en lo social, cómo puedes ayudar a otros, aprender, qué objetivos, etcétera, valores.
En valores hay metas, ¿qué quiero y por qué? ¿Qué meta tengo? El ser, ¿cuánto de lo que quiero parte de mi ser? ¿Es una meta? Propósitos, escribe 20 propósitos mensuales, aquí nos dice un ejemplo, identifica aquellos que realmente no lo son y elimínalos. Propósitos, es un punto. Es el 3. El 4, situación actual. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo nos va? En relaciones personales, también otra pregunta. ¿Cómo son mis relaciones actuales con la gente? ¿Cuál es mi situación actual de mi carrera, en mi escuela? ¿Cuáles son mis ahorros, el dinero, mis propiedades, mis ingresos, mis negocios, en mi hogar? ¿Cómo es mi actual entorno, en mi hogar? Etcétera. En la espiritualidad también, ¿qué relación tengo ahora con mi ser o con mi Dios? ¿Qué relación tengo con Jesucristo en mi situación actual? Diversión social, aprender. ¿Qué carrera tengo que aprender? Persona, ¿qué clase de persona soy en mi situación actual? En valores, etcétera. Conexiones. El 5, mi vida va acorde y encaja con mis objetivos y valores. ¿Hay conexión? ¿Sí encaja? ¿Mis valores? ¿Cómo afecta mi carrera a mi salud y energía? ¿Hay una conexión? A lo mejor tengo mucha energía, pero no tengo salud, o mi carrera, mis estudios, tengo que ir a la escuela, pero mi salud, no hay una conexión. Mi conexión, mi relación con Dios. En estas conexiones tenemos estrategias, etcétera. Hay estrategia en tu vida, en mi vida, y surgen preguntas: ¿qué quiero y por qué lo quiero? ¿Cómo lo lograré? ¿Qué estrategia voy a usar para lograrlo? Etcétera. Examina tus objetivos y estudia qué recursos necesitarás para alcanzar cada uno de ellos y qué consecuencias tendrás. Traza un plan quincenal de objetivos, traza los pasos semanales, revisa cada semana los objetivos o pasos terminados. Recurre a un código de colores, un calendario en la pared, y dice que lo pongas de colores para que veas una estadística y te des cuenta si vas bien o vas mal, etc. Siempre recuerda, es importante que valores si cada una de tus actividades planeadas apoya la relación de tus valores y principios, y todo lo que haces alrededor apoya pues a tus valores, a tus relaciones personales, etc. En 1 Timoteo 4:14 nos dice: no descuides el don que hay en ti. ¿Amén? Busquemos apoyo. Ok, tenemos estos objetivos, pero pues no todos somos iguales. A lo mejor no todos podemos llevar una lista o poner un calendario con colores, etcétera, y batallamos para hacer llevar este método de inventario en nuestra vida. Entonces, si no podemos de esa manera, pues tenemos una ayuda espiritual. Dice aquí: busquemos apoyo del Espíritu Santo. Amén. Busquemos a Dios. Busquemos el apoyo del Espíritu Santo. Y aquí vemos un versículo. Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén. ¿Crees en nuestro Señor Jesucristo? Serás salvo. Ora a nuestro Dios, pídele ayuda, pídele sabiduría, y vendrá su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Lo importante de creer en Cristo es que podamos pedir ayuda al Espíritu Santo y entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén. El Espíritu nos guía o nos redarguye, según el caso. ¿Cómo que nos redarguye? ¿Cómo que nos guía? Pues sí. Lo primero es que es redarguir. ¿Qué es redarguir para ti? Pues aquí, ya viendo en el diccionario, dice que es un proceso legal que señala los defectos y los vicios o las falsedades. Eso es redarguir. Ahorita vamos a ver más adelante un versículo que nos habla de redarguir.
Pero también vamos a ver el fruto de la carne. En Gálatas 5:19 dice, las obras de la naturaleza pecaminosas se conocen bien, que es el fruto de la carne: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es, si tú todavía sigues con esa negación de nuestro Señor Jesús y prefieres las cosas del mundo, de la carne. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, dice la palabra de Dios. Y con estas cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Con el amor, con el fruto del Espíritu, cuidado. Tenemos el reino de los cielos ganado. ¿Por qué decimos esto? Esto funciona si somos hijos de Dios. ¿Cómo que si somos hijos de Dios? Y vamos a ver en Romanos 8:14. Dice, porque todas las cosas que son guiadas por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Otra vez dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y somos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:14, eso nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. En 2 Timoteo nos habla de redarguir. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y aquí nos habla también en redarguir, en Juan 16:8-10 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, o sea, al mundo, aquellos que no tienen a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Los convencerá al mundo de pecado, que están mal, pues. Se van a dar cuenta de que están mal. Pero nosotros, aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, nos guía. En Romanos 8:26-27 dice, y Él nos guía y nos ayuda. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Él nos ayuda y nos guía. Si no sabemos orar, Él nos ayuda. En nuestras debilidades el Espíritu Santo nos ayuda. Dios nos ayuda y quiere que cambiemos. ¿Para qué? Dice en Romanos 12:2, para que no nos adaptemos a este mundo, dice, sino nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya, gloria a Cristo. Así que te invitamos a que hagas un inventario en tu vida, en tus cosas, en tu forma de ser, pero también un inventario espiritual. Y aquí tengo una lista para que veas si estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien en tu vida espiritual, en tu iglesia, etc. Y aquí vemos unos puntos también rápido. Dice, son cosas que debemos tener en nuestra vida espiritual. Si algo hace falta, pues investiga, ayúdame. Amor y pasión por Cristo, ¿tienes eso? ¿O tienes poquito? Deseo ferviente de orar, ¿oras muchas veces o poquito? Interés de leer la palabra, ¿la lees o no tienes interés? Espíritu de servicio, ayudas a los hermanos, a otras personas. Humildad en todo ámbito, eres humilde, no eres orgulloso, altanero, eres humilde o eres gozoso. Cuando escuchas las alabanzas, ¿te gusta? ¿No estás haciendo muecas?
etcétera. Estás aburrido cuando están alabando a Dios. Inquietud por hablar de Cristo, predicas la palabra, sales a evangelizar, etcétera. Y hay así varios puntos. También dice que te preocupas por dar buen testimonio, también respetas a tus pastores, etcétera. Si lo respetas o no lo respetas, ahí tienes que saber tú, hacer eso en tu mente, ese inventario, etc. Y ya para terminar, para finalizar, vamos a ver este ejemplo que habíamos dicho del hijo pródigo, rápidamente, porque a veces, no en todos los casos ha sucedido, pero hay muchos que desgraciadamente, pues, pedimos nuestra herencia y nos vamos y la malgastamos, o terminamos tocando fondo. Este es un ejemplo que Dios nos da en esta parábola del hijo pródigo. Dice en Lucas 15, 11, 24. Y aquí dice que el hijo pródigo hizo su inventario cuando se encontraba cuidando cerdos. Estamos a tiempo de hacer un inventario en nuestra vida, sino antes de caer como cayó el hijo pródigo. Nunca es tarde de hacer un inventario, no importa dónde estés, recapacita en la situación que te encuentres. Este joven, cuando hizo el inventario, se encontró con una gran pérdida. Perdió el calor familiar, la protección de un padre y todos sus bienes malgastó. Este joven hizo la decisión de levantarse de nuevo y volver a su padre, volver a su casa. ¿Qué fue lo que le trajo tanta pérdida y qué hizo al respecto? A él solo le importaban los bienes en vez de Dios. Y aquí vemos la historia en Lucas 15, 11, 12. El relato dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame mi parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. No se acordó de Dios aquí, dice. Solo pensó en ir y divertirse. Y le pidió a su padre su parte de la herencia. En ese momento, al tener y disfrutar sus bienes, le pareció lo más importante. Pero pronto encontraría el gran vacío que solo lo material suele traer. Recuerda que solo Dios llena el corazón de una verdadera paz. El mundo es engañador. Si tienes dinero, hasta bailan contigo, ríen contigo, pero luego que te despojan, te dejan solo, más peor que antes, y como dice aquí este ejemplo, entre los cerdos, entre los puercos. El hijo pródigo derrochó todos sus bienes, viviendo una vida mundana. Él se alejó de su lugar, lejos de su padre, de su casa. Muchos piensan que si se alejan del hogar, sus problemas terminarán. Muchos de ahora dicen: voy a un nuevo ambiente, o estoy joven, no me digas nada. Vamos a ver otro aquí, un versículo de Daniel, que nos dice, que nos advierte. Le dice Dios: cierra la puerta, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. El llamar de la carne. Muchos andan de aquí para allá pensando en la carne, dicen, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, de aquí para allá. Muchos ahorita andan de aquí para allá. La carne quiere sentir, nuestro cuerpo quiere vivir. Hay 2 direcciones en las cuales algunos siguen. Existen esos que buscan la satisfacción de las cosas materiales. Existen los que buscan satisfacer sus sentimientos, usando drogas, alcohol
otros placeres que el mundo ofrece. Pero existe una triste realidad. Allá afuera hay pobreza y cerdos, puercos. El hijo pródigo se encontró con su realidad, triste en vez de su felicidad. Él reaccionó cuando se encontró en el corral con los cerdos. No reaccionó antes, por eso te leemos esto, te compartimos esto para que reacciones en este momento, antes de caer con los cerdos. Decía el hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene y abundan de comida, de pan, y yo aquí perezco de hambre? Aleluya. Llévate este mensaje para que edifique tu vida. Y así pues, con esto finalizamos y te invitamos a que busques de Cristo, que entregues tu vida a Él, y te invitamos a hacer esta oración de fe, que confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor, que vino a morir en esa cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Si tú crees en esto, pues te invitamos a que lo confieses con tu boca y vengas a pertenecer a la familia de nuestro Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Isaías 1:18. Muchas promesas tiene nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí. Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.